Gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Como ustedes saben, el día de hoy realizaremos la reunión ordinaria de esta comisión permanente, donde habrán de abordarse asuntos de suma importancia. Como es del dominio público, en el transcurso de la presente semana hubo diferencias por opiniones emitidas por el Coneval y por el INEGI. Una diferencia de opiniones que ha llamado la atención de los diferentes sectores académicos, políticos y sociales del país. Ante esta circunstancia, las diferentes fracciones parlamentarias hemos acordado citar a Julio Santaella y al titular del Coneval a efecto de que expliquen la razón de las diferencias que han estado dando a conocer a través de los medios de comunicación y que lo único que han hecho es generar dudas, suspicacias en torno a la política social y desde luego a la metodología que se pretende implementar para medir la pobreza en el país. Estarán siendo citados a través de un punto de acuerdo. La próxima semana estarán en comisiones explicando su punto de vista y sobre el por qué se dieron estos supuestos malos entendidos sobre la forma de medir el ingreso en el país. Este es un punto importante con el cual iniciaremos la sesión permanente del día de hoy y que llama poderosamente la atención. Estamos en esta dinámica, no podemos permitir que se manosee la política social y mucho menos los indicadores para medir la pobreza en el país. Hay que erradicar de tajo la tentación que pueden tener algunos actores políticos por erradicar la pobreza por decreto. Hay que garantizar que la política social sea un instrumento que ayude a disminuir las desventajas de carácter social que existen en nuestro país y que no sea solo un juego que alimente algunas perspectivas muy personales. El director del INEGI está obligado a explicar por qué razón no tuvo comunicación con el Coneval en el levantamiento de estas encuestas con nueva metodología, por qué razón no existió esa colaboración que se ha dado desde la fundación del INEGI y que desde luego ha desconcertado a la opinión pública. Los grupos parlamentarios, en particular el Partido Acción Nacional, se siente profundamente lastimado porque se ha traicionado la confianza del Senado una vez que se hicieron nombramientos para integrar la Junta Directiva del INEGI y no se tuvo la capacidad suficiente de comunicación para en un tema tan delicado poderlo saber comunicar adecuadamente a la sociedad. Por eso el punto de acuerdo que el día de hoy habrá de aprobarse por todos los grupos parlamentarios tiene una relevancia sin igual. Que vengan, expliquen, den las aclaraciones y sobre todo otorguen confianza al pueblo mexicano sobre la forma en que habrán de medir la pobreza en los siguientes años. Ese es un punto importante que habremos de tratar el día de hoy y desde luego pues estaremos a sus órdenes para cualquier otro tema que ustedes gusten saber, conocer y sobre el que se requiera alguna opinión particular. Gracias. Gracias, buenos días, senador. Dos cuestiones. Esta que tiene que ver con lo que usted estaba comentando de este desencuentro entre el Coneval y el INEGI. ¿Usted advierte algún trasfondo para beneficiar al gobierno en turno a fin de bajar los niveles de pobreza y dar cuenta de que se está haciendo un buen trabajo en materia para combatir este fenómeno en el país? Y el segundo punto es una opinión. Ya Donald Trump es candidato oficial del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo debe actuar el gobierno de México ante esta situación, ante un inminente triunfo de Trump en noviembre en las urnas?
Bueno, sobre el primer punto, yo debo de comentar que sin hacer especulaciones hay que esperar a que de manera pública transparenten la metodología que se ha implementado y las razones por las cuales surgió ese divorcio en comunicación entre estas dos instituciones, el Coneval y el INEGI. Una vez que nos den estas explicaciones, poder concluir y dar nuestro punto de vista muy objetivo sobre un área medular y sensible que evalúa la política social en nuestro país. Así lo haremos, lo recibimos la semana que entra, escucharemos sus razones y después emitiremos nuestra conclusión. Esperemos que no sea la tentación de torcer las cifras de la realidad sobre la pobreza en el país y que no haya existido alguna instrucción para aplicar a rajatabla. Escuchemos sus opiniones y en consecuencia emitamos nuestra conclusión con total objetividad. Sobre el segundo tema, es un asunto que compete a los estadounidenses, confiamos en que tomen una adecuada decisión. Es evidente que el discurso agresivo del candidato republicano agrede la confianza y la tranquilidad de los mexicanos y no podemos permanecer indiferentes ante un evento de tal naturaleza. Es lógico y normal que nuestros compañeros que se encuentran en Estados Unidos participen y tomen parte de esta decisión, haciendo eco del sentimiento de los mexicanos, que es de rechazo a esta política de confrontación y división que aparentemente está sosteniendo aún el ahora candidato republicano Donald Trump. Gracias. Hola, buenos días, senador. Yo quisiera preguntarle en referencia a este tema de la candidatura ya oficial de Donald Trump como candidato republicano. ¿Ustedes harían un llamado al embajador de México en Estados Unidos para que, evidentemente no podemos interferir en este proceso electoral de los Estados Unidos, pero que sí tenga una posición mucho más activa para llamar a los mexicanos que están allá y que pueden votar para que razonen su voto en relación a estos candidatos, por ejemplo a Donald Trump? Claro, a ver, el representante de México en Estados Unidos debe de velar, debe de garantizar el respeto a los mexicanos, no debe de permitir ofensas, insultos, como hasta ahora se ha caracterizado la campaña de este precandidato, hoy candidato del Partido Republicano. Con total responsabilidad deben de hacerse llamados al contraste de ideas y desde luego que cada mexicano que tenga la oportunidad de influir lo haga pensando en los intereses del país. Gracias. Le pregunto ahora a Jorge Franco del portal 724. Gracias. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Gracias, Jorge. Senador, en las últimas semanas se ha registrado una radicalización del conflicto entre la comunidad lésbico gay y la Iglesia, que surgió a raíz de la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios. En este sentido, bueno, hay versiones que señalan que se podrían desatar campañas de odio. Ahora esta intolerancia o esta tolerancia que pedía la comunidad gay parece que se revirtió la moneda y están llamando a unirse en contra de la Iglesia. Quisiera que me regalara un comentario al respecto, por favor. Bueno, yo creo que debe de haber prudencia. México es un país, es un mosaico con diferentes formas de pensar y de ser. Debe haber un estricto respeto a los derechos de todos los mexicanos, a la forma de pensar de cada cual, y a lo que nosotros apostamos es a que exista conciliación, que exista el entendimiento para dar en justicia a cada quien lo que le corresponde. Vivimos en un país de leyes, en un país de convivencias colectivas y debe darse reconocimiento a las diferentes formas de pensar. Es un tema que mueve al debate, que no es un debate concluido, debe de existir una mayor reflexión y desde luego ponderar el interés mayor de los mexicanos, que es la unidad de la nación. ¿Haría el PAN algún llamado a la tolerancia? Yo creo que lo que debemos llamar en México es a platicar, a dialogar, a encontrar puntos de pensamiento común en este marco de diferencias, en este mosaico que es nuestro país. Le pregunta ahora Félix Muñiz de Ultra Noticias. Gracias, ¿Qué tal, Félix. senador? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Félix. Bueno, pues el conflicto de los maestros, la gente se levanta de gobernación,
las manifestaciones arrecian. ¿Qué tendremos que esperar a que el presidente diga que cometió otro error en la reforma educativa o qué puede pasar para ya arreglar ese asunto? Bueno, tiene que haber diálogo hasta sus últimas instancias. El gobierno debe de ser lo suficientemente hábil e inteligente para escuchar las propuestas sensatas que tengan como fin mejorar la reforma educativa, pero tampoco debe de ceder ni a caprichos ni a chantajes. La reforma educativa se hizo pensando en el desarrollo educativo de los niños en este país. Es una buena reforma. No dudamos que pueda tener algunas particularidades en algunas zonas del país, que son las que hay que escuchar. Sin embargo, las partes no deben de ir al todo o nada. Y el llamado que nosotros hacemos es a que no se agote el diálogo, que estén presentes las mesas de intercambio de ideas de manera permanente, en el entendido de que toda reforma es perfectible y que este paso que se ha dado hacia adelante no amerita un retroceso. Gracias.